Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado a esta sesión de MC de Salud Animal. Es un enorme gusto poder estar aquí con ustedes. Mi nombre es Grisel Trejo y es un honor para mí estar en representación del equipo de ganadería. Yo soy directora asociada de comunicación y de relaciones públicas de esta gran empresa que se encarga del desarrollo, investigación, fabricación y comercialización de productos innovadores y de gran calidad para la salud animal. En MC de Salud Animal, nuestro lema es la ciencia de los animales más sanos y tenemos uno de los portafolios más innovadores en todo el sector animal, en donde tenemos tratamientos para la prevención, control de animales de producción y también animales de compañía. Antes de iniciar con nuestros extraordinarios ponentes, voy a presentarlos para dar inicio a este cierre del sector pecuario 2020 y perspectivas del 2021. Y ellos son Juan Carlos Anaya Castellanos, quien es director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas SADCB. Él es graduado de la licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad Tecnológica de México, con posgrado en Administración Industrial y con 22 años como servidor público. Juan Carlos es especialista en operación, logística, almacenamiento, transporte y comercialización de productos agroalimentarios. Tiene experiencia que en marzo de 1996 se ve consolidada con Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, que congregando un grupo de profesionales especializados en el sector agroalimentario, integra una de las empresas con mayor reconocimiento en el manejo de información, análisis de datos de los principales mercados agropecuarios nacionales e internacionales. El profesional manejo de información y el profundo conocimiento de los mercados a nivel nacional y mundial le permite generar herramientas de mercado que son factor necesario en la toma de decisiones de sus clientes, entre los que se encuentran productores, comercializadores, prestadores de servicios, instituciones bancarias y financieras, gobiernos estatales y dependencias federales. Muchos de los productos que ha desarrollado hoy se usan para la operación de esquemas de comercialización de productos a nivel privado y gubernamental. Él es uno de nuestros invitados y nuestra segunda ponente es Claudia Monroy González, quien es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM, especializada en temas regulatorios y los estándares de cumplimiento para la comercialización de productos pecuarios a nivel mundial, en el mercado mexicano y mercados de exportación. Ella laboró en la Cancillería como personal de confianza del Servicio Exterior Mexicano y en la SADER, como directora de desarrollo de la oferta exportable y encargada del despacho de la Coordinación General de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones. Actualmente está a cargo del área pecuaria en el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, consultoría especializada en información para el sector agroalimentario, desde donde colabora con los principales actores del sector pecuario nacional en todos los eslabones de la producción de proteína animal. Así que, bueno, Claudia, te pedimos tu apoyo para empezar a proyectar la presentación. Y bueno, Juan Carlos, adelante. Y también los invito a todos que dejen sus preguntas, sus dudas, comentarios en el chat, porque al final de la sesión bueno, nuestros ponentes las van a contestar. Así que adelante, Juan Carlos. Sí, buenas tardes y gracias a MCD por esta invitación. La verdad nos da mucho gusto estar en este tipo de eventos donde hablemos de un sector tan importante como es el sector pecuario de México, que es el séptimo sector de producción mundial. O sea, México ocupa el séptimo lugar en la producción pecuaria de res, cerdo, pollo y leche. Es un jugador muy importante a nivel del mundo y es uno de los sectores, el sector más importante agropecuario, ya que del valor del PIB agropecuario que ahorita vamos a ver, es el que representa más del 43% del sector. Entonces, si pasamos a la primera lámina, Klaus. Materias primas, ¿no? Entonces, en esta primera parte que a mí me toca de materias primas, de los costos, que ahorita trae muy nerviosos a todo el sector pecuario por los incrementos que ha tenido principalmente el maíz, y ahorita vamos a ver la pasta de soya. Vean cómo desde el 2012, 2013 traíamos precios, 2011 de 288, $300 la tonelada. Este es precio de maíz puesto en Nuevo Orleans, que es el punto de exportación más importante a nivel mundial y es el que rige los precios mundiales del maíz. Y vean cómo
empieza a subir en la línea amarilla la producción mundial y bajan los precios a 218. En 2014 sube la producción, que es el color amarillo, y baja el precio. Sube la producción, aunque no mucho, pero se mantiene la demanda, los inventarios suben, el precio baja. Sube altamente 2016, el precio baja a $164, se mantiene un poquito abajo, pero los altos inventarios 170. Y aquí tuvimos varios años donde los precios en Nueva Orleans, en Estados Unidos, eran de 180, 167, $175, que tuvimos en el año 2019-20 de $167. Con el tema de que la producción de Estados Unidos se ve limitada, que nos quitan una hectáreas importantes el Departamento de Agricultura, baja la producción, luego nos esconden inventarios, caen inventarios y empieza a subir el precio. Y luego salen nuestros amigos de China a comprar. Ellos siempre compraban entre 7 millones, 8 millones de toneladas de maíz. Principalmente le compran a Brasil, pero hoy, ¿qué hicieron? Salieron a comprar maíz a Estados Unidos y eso provocó un aumento en los precios. ¿Por qué? Porque al tener más demanda o una menor producción, los inventarios finales van bajando y eso hace que haya una gran especulación, una gran volatilidad de los precios que han llevado ahorita al 15 de febrero a precios en Nueva Orleans de $257 de maíz amarillo. Y esto se debe, vuelvo a repetir, a la alta demanda que ha tenido China. México es también un gran comprador. Y otro factor que ha dañado también y ha perjudicado y que ha creado una incertidumbre y una volatilidad de los precios es la producción de Brasil, que por el tema de la niña, Brasil y Argentina, no les llovió adecuadamente y los volúmenes de producción no son los que se habían pronosticado y esto va a hacer que traigan un menor volumen de producción. Apenas está empezando la cosecha y parece ser que no se ven muy buenos rendimientos por el efecto de la sequía y esto se está manifestando en el sentido de que los precios se nos estén incrementando. Ahorita traemos precios por bushel en 5.35, $5.50 por bushel. Algunos hablan que si sigue esta demanda de China y este tema de inestabilidad en Brasil, de la producción, de que no sea tan buena, podemos llegar a 5.90, $6 por bushel, que esto pues perjudica al consumidor, al procesador pecuario, porque le incrementa sustancialmente el costo de su materia prima y esto hace que pueda perder rentabilidad si los precios de sus productos finales no pueden incrementar o ser más productivos. Ahora, aquí en esta lámina que nos presenta Claudia, pues vemos cómo se ha incrementado en este periodo de octubre a la fecha de enero, febrero, los primeros días, se ha incrementado del 1 de octubre al 27 de enero en más de $50 por tonelada, es decir, 31.7%, ¿sí? Y vemos que el tipo de cambio se ha mantenido. Teníamos el 1 de octubre 22 pesos, se ha ajustado el tipo de cambio, eso ayuda a que te cueste menos la materia prima, se va a 20.15 y ahí se ha reducido 9.8, 2.20 pesos por dólar, pero el impacto neto entre tipo de cambio y subida de precios de futuro del costo del maíz es de 18.7%. Ahora, ¿cómo vemos los precios ahorita? A estos niveles de precios de futuros y con un tipo de cambio de 19.78, vemos para lo que es el promedio que ha habido en el mes de enero, ahorita actualmente los precios del maíz puestos en promedio en zona de consumo es de 5.723. Este es un promedio que sacamos nacional. Para marzo, abril, vemos que los precios puedan bajar un poquito por temas de las bases y todo y del tipo de cambio que hemos visto un decremento, principalmente este tipo de cambio, pero que se mantenga entre 5.400
y 5,700 pesos por tonelada. En zonas productoras, que es ahorita que va a venir la cosecha de Sinaloa, Tamaulipas y Sonora, si tú estás en una zona productora, pues seguramente vas a poder comprar un maíz mucho más accesible. Ahorita en el caso de Sinaloa se están cerrando contratos con una base de $38 más el futuro de julio, entre 4,800 y 5,000 pesos la tonelada, que lo hace mucho más rentable para los pecuarios de esas regiones que la importación. En el tema de pasta de soya es algo similar, y esto se debe a que China de la soya que se produce en el mundo de 357 millones de toneladas, China demanda 100 millones de toneladas que adquiere de Estados Unidos, Brasil y Argentina, pero con el tema de Brasil y Argentina climático, pues han tenido que comprar grandes volúmenes en el caso de Estados Unidos, y también que China ha restablecido su hato de cerdo por el tema de la fiebre porcina, que se habla que ya lo repuso en un 80-90%, pero más enfocado ya a granjas tecnificadas y ya no de traspatio. Por eso lo han hecho muy rápido los chinos, restablecer su inventario ante la caída tan estrepitosa que tuvieron hace 2 años y el año pasado. Y así vemos también que la pasta de soya en Nueva Orleans estuvo en el año 2012-2013 en $584 por tonelada. Estas son toneladas no cortas, y ahorita está a estas fechas, 2020-21 al 15 de enero, en $557. Anda muy similar los precios de pasta de soya, similares al 2012-2013. Ahora vemos los futuros de pasta de soya. Vemos que también los futuros de pasta de soya del 1 de octubre al 27 de enero se han incrementado $100 por tonelada, es decir, 26,8%. Si le ponemos el efecto también de tipo de cambio que se ha ajustado en 9,8, el efecto neto del aumento del precio de la pasta de soya es de 14,4%, que esto pues está afectando el costo de los alimentos al sector pecuario. ¿Cómo vemos los precios? Bueno, pues de aquí para febrero y marzo sobre 11,500, 11,400. Esperemos que venga bien la cosecha. Los futuros de maíz y soya están invertidos, y más en el maíz. Aquí lo que recomendamos mucho por este tema de los mercados invertidos y que el mejor fertilizante para que siembren los americanos es el precio, que veamos que este aumento de los precios de futuro se puedan mejorar o bajar para el comprador, para el productor, que bueno, le está yendo muy bien con estos precios, pero pues esto hace que se pierda rentabilidad en el sector pecuario y en la demanda. Entonces lo que estamos esperando, y por eso recomendamos a nuestros clientes pecuarios y otros tipos de clientes, que ahorita que tenemos una alta volatilidad de los precios, un mercado invertido, nos vayamos comprando cortos hasta que se regularice esta situación de mercado invertido y tengamos una realidad de cómo va a venir la cosecha y la producción en el mercado americano, que es nuestro principal proveedor, porque México es deficitario de maíz. México solamente produce el 63% del maíz que consume. Es decir, México demanda 43 millones de toneladas, producimos 27,3, hay que traer 17 millones de toneladas. Y de esos 43 millones de toneladas, casi el 45% es para consumo humano y 55% para el pecuario industrial. Eso hace que México sea un gran importador de maíz. Para este año 2021, la estimación de GSMA no es la que dice Agricultura, que va a ser menor. Lamentablemente no me gusta decir que mal para nuestro país, pero la cosecha de Sinaloa viene
un poco más corta, 1 millón de toneladas. Tamaulipas, por el tema del agua, que no ha llovido y todo, va a ser muy baja. Y esto va a hacer que la producción del otoño-invierno sea la más baja de los últimos 4 años. Y para la cosecha primavera-verano, pues lo que vemos son los efectos de la niña. Por eso en GSMA, a diferencia de lo que señala la SADER en sus estimaciones, nosotros vemos que las importaciones van a ser de 17 millones contra 16.2 millones de toneladas de maíz que tuvimos en el año 2020 que acaba de terminar. Entonces, con eso los dejo con Claudia, que les va a hablar del tema ya de bovino y leche, y al final yo daré algunos comentarios finales y estaré atento a sus preguntas. Gracias. Buenas tardes. Bueno, yo les voy a hablar, voy a dividir la parte de ganadería bovina. Primero les voy a hablar de los bovinos de carne, luego de los bovinos de leche. Con algunos de ustedes ya tuvimos algunas conferencias durante el año 2020. Estuvimos viendo cómo estaba evolucionando la ganadería bovina con una referencia a nivel mundial. En esta ocasión les presentamos las estimaciones que hacemos hacia el 2021 de acuerdo con los datos que proporciona el USA y el análisis que hacemos en GSMA sobre cómo se están moviendo los mercados. Lo que vemos es que la producción mundial de bovino va a tener un crecimiento no en el nivel que alcanzó en 2019, pero sí un crecimiento por encima de lo que se logró producir a nivel mundial en 2020, y esto impulsado mucho por el crecimiento que ha tenido la demanda de esta proteína en los países asiáticos, que son los que han logrado como mantener un mejor nivel económico en sus consumidores y sobre todo controlar los efectos de la pandemia del COVID-19. Entonces, vemos que Estados Unidos se mantiene como el principal productor en 2021, Brasil seguirá ocupando la segunda posición y China el tercer lugar. Ya desde el año 2020, China empieza a ocupar el lugar como el primer importador a nivel mundial de carne de bovino, Estados Unidos el segundo y Japón el tercero. Afortunadamente para nosotros como país, tenemos nuestras exportaciones abiertas hacia estos 3 mercados, que son los que demandan el mayor volumen de carne a nivel mundial, y eso nos ha logrado colocar como uno de los principales exportadores, ocupando el 8º lugar hacia el 2021. Al cierre de 2020 les podemos decir que la producción de carne de res en México ha tenido un buen resultado, pese a lo que pensábamos cuando empezó la pandemia, a toda la incertidumbre que se generó, sobre todo al ver los cierres que hubo del sector del food service y la demanda que hubo sobre todo de productos que podían ser almacenados por un largo tiempo. Bueno, tanto en México como en Estados Unidos, la demanda de carne de res mantuvo su crecimiento, y esto permitió que México a finales del año pueda demostrar que tuvo un crecimiento del 2.6% en su producción de carne. Asimismo, tuvo un incremento del 11.4% en sus exportaciones. Esto impulsado por las exportaciones que tiene ya consolidadas en países asiáticos, principalmente en Japón y en Corea, y lo que pudo alcanzar en el primer semestre hacia China, y sobre todo hacia el mercado de los Estados Unidos. Más adelante les vamos a mostrar en una gráfica cómo el mercado de los Estados Unidos hizo una gran variación para la producción en México. Obviamente esto fue bueno para los exportadores, pero tiene un efecto positivo en algunos sentidos, y
preocupante en otros para lo que es la cadena de bovinos carne, sobre todo en la parte del abasto de ganado. Nuestras importaciones se redujeron en 13.9%, nuestras importaciones de carne. El principal afectado de esto fue Estados Unidos. Ellos hacen un análisis al cierre de su ciclo de su año 2020 y señalan que principalmente se vieron afectados por el tipo de cambio y porque los productos que estamos importando tradicionalmente de Estados Unidos en los últimos 5 años son cortes que se dirigen a restaurantes de carne y en algunas tiendas de autoservicio que venden cortes estadounidenses clasificados. Esta demanda cayó, además de que son cortes que por el tipo de cambio se vieron pues no muy favorecidos por el consumidor mexicano, y esta disminución de importaciones, vamos a ver más adelante, también favoreció el crecimiento de la producción de las empresas que se dedican a abastecer el consumo doméstico. Nuestro consumo aparente, pese a todo lo que podríamos haber pensado que fue una desventaja con la pandemia, tuvo un crecimiento aparente de 0.2%, una caída aparente de 0.2%, es decir, no se vio tan afectada como creíamos, y esto se debe a que los precios al final de la cadena, es decir, al consumidor, pudieron amortiguarse gracias a los márgenes que existen y a la integración que existe hoy en día en la producción de carne de bovino en nuestro país. En promedio, vemos que quienes más amortiguaron pues este crecimiento de la producción nacional, como siempre ha sido el sector primario. El ganado que llamamos ganado gordo, ganado para sacrificio, tuvo una caída durante este periodo de 2.3%. La carne en canal tuvo a diciembre una caída de menos 2.8%, aunque al final del año tuvo un repunte y ahorita en enero de 2021 vemos que se recuperó bastante por encima de los precios que traíamos en enero de 2020, y en términos generales vemos que la producción tuvo en cuanto a valor tuvo una contracción de menos 9.9%. ¿Qué esperamos hacia 2021? Pues esperamos que la producción de carne de res se mantenga impulsada por las exportaciones, que el posicionamiento que han logrado los exportadores en los mercados asiáticos sea una de las panaceas que mantenga esto, y obviamente existe mucha incertidumbre. Creemos que el mayor desafío para el primer semestre obviamente es pues lograr la eficiencia en el sector productivo primario, con los precios altos que hay de las materias primas y toda esta volatilidad que se ha presentado en los últimos meses y que ya le señaló el licenciado Anaya. ¿Cómo está distribuida la cadena de producción de carne a lo largo del país? Si se dan cuenta, pues la mayor parte de los estados participan de alguna manera en la producción de carne. Al inicio está ordenado de acuerdo con la disponibilidad de ganado para producción de carne que hay en el país, esta matriz. En esta matriz podemos ver que Veracruz, Chihuahua, Jalisco, Chiapas, Durango, Sonora, Tabasco, Michoacán, Zacatecas y Tamaulipas concentran la mayor disponibilidad de ganado que se puede comercializar tanto para engorda como para sacrificio. Estos estados también participan como estados exportadores de ganado vivo hacia Estados Unidos. Estas cifras representan lo que se exportó de estos estados durante el 2020. Algo importante que sucedió en el 2020 es que Estados Unidos no solo demandó mucha más carne mexicana de lo que había demandado en los últimos 3 o 4 años, sino que también demandó más ganado. En total se exportó 1.4 millones de animales hacia Estados Unidos, y algo distinto de lo que había pasado en los últimos años es que se exportó ganado en meses que tradicionalmente no se exportaba, que son los meses de mayor producción
es decir, de cuando se están cargando los vientres previo a la cosecha de ganado, y esto también generó un desbalance a nivel nacional en cuanto a la disponibilidad de animales que había para traer a las engordas o para llevar de las engordas al sacrificio nacional. Como pueden ver aquí, afortunadamente las exportaciones no afectaron al repoblamiento del hato. Aproximadamente en México exportamos entre 25 y 30% de hembras dentro de los animales que enviamos a Estados Unidos. En 2020, solo el 24% de lo que se exportó fueron hembras. Esto quiere decir que los creadores siguen apostando por el repoblamiento del hato y por la demanda que existe de parte de la industria nacional para la producción de carne en México. Esto obviamente es algo favorable hacia 2021 para la industria. Como pueden ver, la ocupación en las engordas tuvo una contracción al cierre de 2020. Esto fue un efecto de que empezamos un año con una producción más alta que lo que traíamos en 2019, porque obviamente estábamos creciendo nuestras exportaciones, pero tuvimos unos meses a la mitad del año donde hubo una muy alta demanda de ganado de carne por parte de los Estados Unidos, que vino acompañada de una alta demanda de ganado también, lo cual hizo que la disponibilidad de animales se contrajera, tanto de ganado, como les decía, para engorda como de ganado para sacrificio. Esto ha dificultado los ciclos o el repoblar los hatos de las engordas y genera que a finales de año pues tengamos una ocupación de solo el 68%. ¿Quiénes son los que han podido repoblar más rápidamente sus hatos de engorda? Pues son los estados que tienen una mayor disponibilidad de ganado local o de ganado de zonas cercanas, como es el caso de Veracruz, como es el caso de San Luis Potosí, el caso de Nuevo León y el caso de Baja California, que son los que tienen una ocupación más alta respecto de lo que hay en los demás estados que se dedican a la engorda de ganado bovino para sacrificio. En cuanto al sacrificio, lo que podemos ver es que el sacrificio TIF solamente se contrajo en 1%, se sacrificaron a 3.8 millones de animales en TIF. En el sacrificio municipal se sacrificaron 1.9 millones de animales. Prácticamente la combinación de sacrificio TIF municipal se mantuvo, es decir, el sacrificio TIF sigue siendo el de mayor relevancia. Se vio impulsado principalmente porque solamente la carne sacrificada en TIF es la que se puede comercializar en las tiendas de autoservicio y también es la que puede entrar a los mercados de exportación, mientras que el sacrificio en establecimientos municipales únicamente se puede colocar en las zonas locales, es decir, en carnicerías, en centrales de abasto, en centros de distribución locales y en mercados. ¿Por qué el sacrificio municipal sobrevivió? Pese a que tuvimos muchos meses con muchas ciudades cerradas donde solo las tiendas de autoservicio podían proveer, pues porque también hubo un cambio en muchas regiones, sobre todo en ciertos poblados del país, de transitar del consumo a través de las tiendas de autoservicio o de los canales de distribución más conocidos hacia una compra local. Y esto obviamente mantuvo el sacrificio en rastros municipales. Como pueden ver, nuestras exportaciones fue un año muy bueno para las exportaciones, como ya les comentaba, a pesar de que los precios de exportación pues no fueron los mejores de los últimos 10 años. Obviamente no son los precios que tuvimos en 2014 o 2015, cuando la demanda de carne se contrajo. México impulsó sus exportaciones y pudo lograr ventas por un precio mayor por kilo. El volumen de exportación se ha incrementado, creció, como ya les decía al inicio de la presentación de carne, en 11%,
y lo que esperamos hacia 2021 es que la tendencia se mantenga y que mantengamos un crecimiento mínimo del 10% en nuestras exportaciones. Nuestras importaciones cayeron, como ya les decía, principalmente por el tipo de cambio, pero también por el cierre de los canales que distribuyen este tipo de carne que importamos. Entonces, lo que esperamos para 2021 es que las importaciones se sigan reduciendo porque, como vimos, muchas empresas en ciertos estados de la República donde hay un alto consumo de carne han logrado ocupar estos espacios que tenía la carne importada y creemos que esta tendencia va a seguir por la por lo competitivos que son estos productos a nivel nacional. Nuestras exportaciones en valor crecieron 11%, al igual que en volumen. La variación de nuestros precios respecto de 2019 no es significativa, es solo del 0.5% arriba. Nuestras exportaciones de bovino en pie se incrementaron en 15.3% en cuanto al número de cabezas. En valor solamente se incrementaron 1.4% y esto se debe a que como hubo una exportación atípica en ciertos meses donde tradicionalmente no exportamos, lo más probable es que se haya exportado no el tipo de ganado caro o de ganado con estas características que lo hacen más costoso, más atractivo para las empresas estadounidenses, es decir, ganado de poca edad, de poco peso, sino que se haya exportado ganado de diferentes características para cubrir la necesidad que tenía Estados Unidos, y esto nos lleva a una disminución en el precio por cabeza promedio. En cuanto a las importaciones de carne de bovino, como ya les decía, en volumen se redujeron 13%, en valor 16%, y en términos generales los precios de la carne importada cayeron 3%. Y esta es una gráfica porque Estados Unidos, las exportaciones que hacemos hacia Estados Unidos fueron un factor muy importante de todo lo que pasó y cómo se movió la cría, la engorda y el sacrificio de ganado bovino en nuestro país. Aquí en la línea punteada roja les muestro cómo estaba México en su tendencia de exportaciones de carne hacia Estados Unidos. Aquí ya no les puse el 2018, pero la línea punteada roja es muy similar a lo que hemos venido haciendo en los últimos 5 años hacia Estados Unidos. En la línea roja gruesa podemos ver lo que pasó. Empezamos el año como en los años anteriores y a partir de la semana 12 hubo de pronto una demanda muy grande de carne. Y después hubo un reacomodo en la semana 16. Estas semanas son las semanas donde empezó a darse los cierres en las ciudades. En la semana 12 empezó a cerrar Nueva York y la costa de los Estados Unidos. Y luego vemos que a partir de la semana 17 se disparan las exportaciones de carne mexicana por el cierre de las plantas en Estados Unidos, porque la carne, una vez que abren las plantas en Estados Unidos, la carne que sale de esas plantas es una carne de mayor valor, puesto que el ganado entra más pesado y se obtiene una mayor clasificación de carne choice. Esto hace que los productos estadounidenses no sean los preferidos por el consumidor estadounidense, que solamente está viviendo en su mayoría de las ayudas de gobierno, y obviamente los productos mexicanos ahí logran posicionarse como los preferidos en el mercado de los Estados Unidos. Si bien Estados Unidos demandó mucha carne para procesos, es decir, para carnes molidas y para productos procesados de carne, para enlatados, etcétera, no es la carne que mandó México. México sí cubrió una parte de esa demanda, pero la mayor parte de esa demanda la cubrió Australia y Nueva Zelanda, que están aquí con los colores amarillo y gris. Y es por eso que ellos empiezan a crecer a partir de la semana 27. Australia se sostiene,
pese a que ha tenido problemas con su inventario. Como ya sabemos, durante este periodo de mitades del año 2020 tuvo un problema político con China. China deslista las plantas australianas y entonces Australia empieza a mandar carne más económica hacia el mercado de Estados Unidos y es cuando empezamos nosotros a competir en el mercado con ellos enviando carne, sobre todo recortes y carne para procesos, y nosotros pues manteniendo la demanda de cortes no clasificados en ese mercado. Hacia finales del año, en general todos los países vimos una caída en nuestros envíos hacia Estados Unidos. Esto ha permanecido durante las primeras 3 semanas de enero y se debe principalmente a que el consumidor estadounidense pues tiene una gran incertidumbre sobre lo que está pasando con su economía. El cambio de gobierno es muy reciente y ellos aún no ven como una mejora para que las expectativas del consumo de carne de res suban, además de que estacionalmente enero nunca es un buen momento para vender carne de res en Estados Unidos. Y obviamente esto pues afecta los precios de los becerros en Estados Unidos. Como pueden ver, se movieron por arriba de los precios de los futuros durante el año 2020. Atípicamente se fueron marzo, abril, mayo, julio muy arriba, separados completamente del precio futuro, que es el que está en azul claro. El precio en México es el que se movió más de manera más estable, un poco por la incertidumbre que había, sobre todo los primeros meses, y ya en el segundo semestre que se había, les digo, agotado la existencia y y habíamos modificado la estacionalidad de la necesidad de ganado en el país. Esto hizo que los precios del ganado se dispararan a partir del segundo semestre del 2020 y en el 2021 pues vemos que las primeras semanas de enero siguieron creciendo y ahorita están regresando a los precios que veíamos en octubre y noviembre del año pasado, tanto en el ganado de tallas menores a 240 kilos como en el ganado de media ceba o de 350 kilos. En el ganado para sacrificio, ganado mayor a 400 kilos, lo que vemos es que fue muy estable durante 2020, pero a finales de año se empieza a disparar hacia arriba el precio y esto está impulsado por la insuficiencia de ganado para sacrificio que hay en el país. Una de las cosas que más adelante vienen dentro de los comentarios, pero que vale la pena considerar, es que nuestras entradas de ganado centroamericano ya no sucedieron en 2020 como sucedían anteriormente. Ahora contamos con protocolos oficiales. El traer ganado centroamericano ahora tiene un proceso más riguroso y esto obviamente también ha influido en la disponibilidad de animales para las engordas mexicanas. Hacia noviembre y diciembre vemos que todo este efecto disparó el precio de la carne en canal en México y durante diciembre incluso tuvimos un precio canal más alto que el reportado por el USDA para la carne en canal en Estados Unidos. ¿Qué es lo que vemos que va a pasar en 2021 o a qué nos vamos a enfrentar la industria mexicana? Pues a que China, que como ya les comentaba es el país de mayor demanda, empiece a imponer más requisitos para la gente que le quiera vender carne de res, requisitos enfocados hacia bioseguridad y hacia cuestiones políticas, porque China es alguien que controla la comercialización de los productos pecuarios que abastecen a su mercado y obviamente el estar de acuerdo o no con China genera que China tenga una mejor o una peor relación comercial con ellos. Hoy precisamente hubo un comunicado del Senacica
para aquellos que están interesados en vender a China sobre unas nuevas políticas para las importaciones y exportaciones hacia y desde su mercado, que anunció a través de una carta dirigida a la OMC. China obviamente va a seguir siendo el líder en la demanda de productos agroalimentarios a nivel mundial. Nosotros al 2020 somos el 0.2% de su abasto de carne de res. Prácticamente su abasto de carne importada está liderado por Brasil, Argentina y otros países del Mercosur, seguido por países europeos. Estados Unidos también es un participante muy pequeño en cuanto al abasto de carne de res en China, y China pues sí seguirá siendo, les digo, este país líder en la demanda de carne de res. Sus consumidores ahora sí demandan mucha carne de res. Hubo una gran cantidad de consumidores chinos que sustituyeron su consumo de pollo y cerdo por carne de res. Esto suena muy atractivo, pero venderle a China también implica ser más eficientes en la producción por el tipo de sistema que ellos auditan y que ellos exigen para sus proveedores, pero sobre todo por todos estos requisitos que han seguido sumando hacia su proveeduría. En Estados Unidos lo que vemos es que, aunque Estados Unidos en estas cifras que les mostramos aquí consideran que solo van a incrementar 1% sus importaciones en el 2021, la realidad es que por lo que vimos que sucedió en 2020, lo más probable es que sus importaciones crezcan en un 5%, es lo que estimamos como GSMA. Para vender a Estados Unidos creemos que más que competir con los otros países líderes como son Australia, Nueva Zelanda y Canadá, lo que nos va a tener preocupados va a ser las normatividades que están impulsando de etiquetado de origen. Como bien saben, hay un programa que está impulsando el gobierno demócrata para que los estadounidenses consuman más productos estadounidenses. La industria de carne en Estados Unidos ya señaló que ellos difícilmente van a poder lograr participar de esa iniciativa, puesto que su industria está muy integrada con México. Sin embargo, en la misiva que ellos dan a conocer a los medios, señalan que si el gobierno demócrata los ayuda a recuperar la iniciativa de ley conocida en nuestro país como CUL o etiquetado de origen, muy seguramente ellos podrán contribuir a este tipo de iniciativas del gobierno demócrata. Entonces, aunque señalan que no lo pueden hacer hoy en día, sí es algo que estarían dispuestos a impulsar. Esto obviamente pues es algo preocupante para nosotros como un país que les provee ganado y les provee carne para proceso y valor agregado. Además de eso, pues están todos los acuerdos que se negociaron en el marco del TEMEC, sobre todo en los temas laborales y en los temas medioambientales, ya que Estados Unidos va a ser muy exigente y va a tener estas cartas bajo la mesa para cuando no le convenga tener un incremento de importaciones de ganado de carne por parte de México, puesto que por primera vez señaló en su informe preliminar de trabajo infantil en sectores agropecuarios a la ganadería mexicana como uno de los que promueven el trabajo infantil en este subsector. Con Corea, bueno, tenemos el análisis mundial que hacemos en GSMA nos indica que Corea es el país que va a demandar mayor cantidad de cortes de alto valor. Su economía ha sido muy estable pese a la pandemia. También tienen un control sobre los contagios y sobre la vacunación. Entonces, Corea ha tratado de hacer una vida como lo más normal posible y por eso es que su demanda de carne importada se sostiene. Sin embargo, con Corea tenemos la desventaja de que nuestros aranceles son muy altos para venderles y nos deja esto no fuera de mercado, pero sí nos hace menos competitivos que las ventas de carne de Estados Unidos, Canadá y Australia. Es importante para la industria el consolidar mercados, sobre todo mercados asiáticos, el diversificarnos
como ya han visto ahora países como Vietnam, Filipinas, Taiwán, con los que afortunadamente tenemos un tratado reciente en el marco del Tratado de Transpacífico, son mercados que están surgiendo como altos importadores de proteína de origen animal, entonces son mercados que deberíamos empezar a explorar. Y por supuesto, los temas de salud que seguirán siendo la clave para los consumidores en tanto la pandemia no tenga cierta estabilidad a nivel mundial, pues los consumidores van a seguir teniendo como uno de los factores más importantes en la decisión de compra los temas de salud, tanto de qué me aporta en cuestiones de salud de este producto, como lo que hay detrás de la fabricación de este producto y sobre todo en el caso de productos de origen animal, cómo es que estos animales cuidaron su salud. Obviamente también habrá desafíos, como les decía, de rentabilidad, eficiencia de costos, más desafiantes ahora con el costo de las materias primas, el mantener nuestros sistemas de inocuidad y sanidad oficiales y como ventajas, pues que tenemos una integración de la cadena, 2020 nos lo demuestra, somos un sector que a pesar de ser el proveedor de la proteína animal de mayor costo, es un sector que creció en 2020 y que en 2021, a pesar de la incertidumbre, puede mantenerse en números positivos para todos los eslabones. Ahora voy a pasar a leche. La estimación mundial es que la producción de leche crezca. Como bien saben, durante la pandemia, algunos de los países más importantes productores de leche, como es Estados Unidos, que es el tercer productor a nivel mundial, y los países de la Unión Europea, que es el segundo bloque de mayor producción a nivel mundial, estuvieron demandando ayudas y subsidios para el sector lechero por el tema de las afectaciones que tuvieron en cuanto a la demanda de productos lácteos en sus mercados domésticos y que esto afectó a toda su cadena de producción. Estos países destinaron una gran parte de los subsidios al sector lechero de estas regiones y obviamente esto permite que las estimaciones hacia 2021 sean de crecimiento a nivel mundial. México a nivel mundial es el séptimo productor, participa con el 2% de la producción mundial y es el tercer importador de leche. México desde hace unos 10, 15 años ha sostenido el volumen de importaciones había sostenido el volumen de importaciones de leche en un 20-22%, sobre todo de leche en polvo para la producción de productos lácteos, para atender la demanda de la industria procesadora y en muchos casos por importaciones de tipo gubernamental para la producción de leche a través de Liconsa para los sectores más pobres del país. El inventario de vacas en 2020, de 2020 a 2021, de acuerdo con el Padrón Ganadero Nacional y con las estimaciones que han hecho algunos estados y que han publicado, se mantiene, seguiremos teniendo la misma cantidad de establos. En México, afortunadamente, el COVID no hizo el daño que publicaron la industria lechera en Estados Unidos y la industria lechera en la Unión Europea. En México la demanda de productos lácteos se mantuvo y en el caso de leche líquida creció. Esto se debe a que los consumidores mexicanos todavía tienen la costumbre de utilizar la leche en sus hogares. Entonces, a pesar del cierre del food service, la demanda de leche líquida fue incrementándose. Más adelante lo vamos a ver, incluso los precios de este producto en las tiendas de autoservicio fueron de los que se incrementaron más durante el periodo de los cierres de establecimientos y de ciertas actividades en las principales ciudades en nuestro país. No creemos que va a haber un crecimiento y esto lo vemos en la tendencia de la importación de vacas lecheras.
saben, la mayor parte de los establos en México, aunque repoblan sus hatos mediante su propia genética, es decir, hacen una retención de vaquillas de sus propias nacencias para producción. Normalmente cuando hay años donde la industria lechera planea o considera apropiado un crecimiento, observamos una importación mayor de vacas lecheras de Estados Unidos y Canadá, de vacas de alta genética para la repoblación de estos hatos. Aquí les presento un comparativo de lo que sucedió en 2019 y lo que sucedió en 2020. Si se dan cuenta, las importaciones de vacas lecheras para reproducción, es decir, de vacas de genética para repoblar o incrementar el hato de los establos o abrir nuevos establos, se cayó en aproximadamente el 80% durante el 2020. ¿Esto qué significa? Que si bien la industria mantuvo un crecimiento del 1-2% en su producción y no se vio tan afectada como en otros países, la industria no considera apropiado para 2020-2021 incrementar el número de animales de producción que tiene. Por lo tanto, estimamos que la producción de leche a nivel nacional va a crecer, al igual que en 2020, en 1.2-1.5%. Como les decía, bueno, la producción creció en 2.3, perdón por la equivocación, lo que cayó fue 1.9, el consumo aparente, nuestras importaciones cayeron en 16%. La caída de las importaciones de leche, que les digo, principalmente viene como leche en polvo de Estados Unidos, se debió a una política que estableció el gobierno federal de importar menos leche en polvo para liconza y comprar más leche a productores nacionales, sobre todo a productores medianos y pequeños, para fomentar la industria lechera en ciertas zonas del país, principalmente en el centro y el sureste del país. Y esto generó que las importaciones disminuyeran. Otra de las causas de que las importaciones disminuyeran es que las importaciones de leche en polvo se utilizan principalmente para la elaboración de quesos y de otros subproductos lácteos, de variedades de quesos que se utilizan principalmente en el food service, que fue uno de los subsectores más afectados, y por lo tanto la demanda para este tipo de productos se cayó y entonces las importaciones se vinieron para abajo. Lo que nosotros estimamos, como ya les decía, es que la industria mantenga el crecimiento sostenido que ha tenido en los últimos 5 años. Jalisco sigue siendo el principal productor, en 2020 también mantiene su lugar como el principal productor. La región lagunera, donde está la parte lechera de Coahuila y Durango, es el segundo lugar de producción de leche del país, Chihuahua el tercero, Guanajuato el cuarto, Veracruz el quinto. Entre ellos 5 producen cerca del 70% de la leche disponible en este país. Estos son estados que tienen sobre todo establos o unidades de producción integradas a ciertas industrias y establos tecnificados, y por tecnificados me refiero a que tienen procesos o procedimientos de producción que cuidan la sanidad de los animales y el bienestar animal para obtener un mayor número de litros de leche por cabeza. También son establos que invierten en genética y que son los que sabemos que van a crecer cuando crecen las importaciones de ganado de reproducción lechera de Estados Unidos y Canadá. Los demás estados, como ustedes pueden ver, tienen una participación más simbólica y se refieren sobre todo en el caso de Michoacán, de Baja California, Zacatecas, de Tabasco, de Guerrero, de unidades de producción pequeñas, es decir, de menos de 10 vacas en producción, y estas unidades obviamente ahorita tienen la necesidad de incrementar su
su manejo sanitario para poder entrar en los programas a través de los cuales se está buscando beneficiarlos y desarrollarlos Liconsa. Los precios, ¿cómo variaron? La realidad es que los precios de los establos o las unidades de producción que están vinculados a la industria, que son los que vemos acá como mayores con más de 200 vacas en promedio, que ofrecen leche fría con altos estándares de calidad y que están vinculados a la industria, mantuvieron su precio promedio por litro en 7.48. Los establos con menos de 200 vacas, pero con buenos estándares de calidad, mantuvieron un precio de 6.98. La mayor parte de ellos no están vinculados, es decir, no pertenecen a una cuota industrial, entonces su precio es un poquito más bajo de los que tienen una cuota. Los establos con más de 30 vacas que tienen estándares bajos de calidad, pero que ofrecen leche fría, mantuvieron un precio de 6.49 litro. Y en el caso de los establos chiquitos, de 5 a 10 vacas y menos de 30, lo que vimos fue que pasaron de 4.62 pesos el litro a 5.20. Esto se debió principalmente a el cambio de consumo de algunas regiones donde se ubican estos productores, que algunos de ellos son productores de doble propósito, donde la gente empezó a comprar el queso, el yogur, la mantequilla, el requesón, la nata en establecimientos locales. Muchos de estos pequeños productores lo que hicieron fue transitar hacia el abastecimiento de industrias pequeñas locales que por la falta de movilidad de la gente durante la pandemia se acercó a comprar en estos establecimientos más pequeños, y eso hizo que estos productores chiquitos crecieran su precio. La realidad es que pese a lo que muchos pensaban, que el precio de garantía que puso el gobierno para comprar a través de Liconsa iba a impactar los precios de la cadena o los iba a afectar, sobre todo que a lo mejor iba a tener una incidencia negativa para aquellos que tienen altos estándares y que normalmente abastecen a la industria con o sin cuota. La realidad es que no tuvieron un impacto, y este impacto no se dio, no porque los productores no quisieran que les pagaran más, sino porque los recursos no fueron distribuidos a tiempo. No a todos les tocó el precio de garantía que se publicó. Hubo muchos problemas con los temas de almacenamiento y con los temas logísticos de los que dispuso Liconsa, y esto obviamente hizo que el programa no funcionara de la manera más idónea y dejó que la industria siguiera su curso durante 2020, abasteciendo a los consumidores mexicanos, sobre todo a través de las tiendas de autoservicio. Y como pueden ver aquí, esto generó que, a diferencia de lo que pasaba en el mundo, que aquí están los precios de referencia de las cotizaciones de futuro de la leche clase 3 y clase 4, que es de los tipos de clase de leche en polvo que nosotros importamos, porque los importamos para la industria procesadora. A pesar de las altas y bajas que vimos durante 2020, la realidad es que en México la demanda del consumidor hizo que los precios se fueran al alza. Contra el día de hoy, nuestros precios han crecido 7% en lo que es la leche líquida, en la presentación de 1 litro. Nuestra última variación mensual es de 2%. La leche en polvo, en su presentación de 500 gramos, también se incrementó en 2%, y las barras de mantequilla de 90 gramos se incrementaron en 3% en términos anuales y en 1% en el último mes. Esto, como les decía, se debe principalmente a que son productos que el consumidor mexicano ha seguido demandando a pesar de la pandemia, a pesar de los problemas económicos, puesto que en México sí consideramos que la leche es un producto básico y es un producto saludable.
Entonces, creemos que una de las cosas que debe fomentar la industria lechera en México es los beneficios nutricionales que hay al consumir leche y productos lácteos, porque México también ha transitado del consumo de leche líquida a otro tipo de productos en casa, sobre todo los yogures de bajo costo, para nutrir a sus familias y que es algo muy relevante en este momento donde la salud es algo que la gente está cuidando principalmente y que es en lo que más se está gastando. Yo con esto voy a terminar el análisis de lo que fue el año 2020 para la industria bovina en México y le voy a pasar la palabra al licenciado Anaya. Gracias, Klaus. La verdad, muy interesante todo lo que comentaste y esperemos que todo lo que dijiste, los números y todo, sean acordes a lo que están viendo toda la gente que está asistiendo a este evento organizado por MSD, porque hay datos interesantes. Pero para terminar, algunos comentarios finales. En 2020, como señalaba Claudia, el sacrificio de cabezas en rastros TIF fue menor 1% respecto a 2019, pero también hemos visto que muchos de los rastros TIF han incrementado sus pesos de ganado en pie y el sacrificio en canal, de canales mucho más grandes, que eso es muy bueno porque eso les aumenta la rentabilidad y mejores tipos de carne que hemos exportado, principalmente, como dice, cortes a Estados Unidos, que señalaba Claudia en las exportaciones. Las exportaciones, como ella señaló, crecieron 11.4%. Nuestro principal mercado sigue siendo Estados Unidos, también Japón, Hong Kong, Corea y Canadá. Entonces vemos que las exportaciones crecieron 11.4% y que para el 2021 nosotros vemos que se siguen incrementando las exportaciones de carne de res a nivel mundial, mientras que las importaciones en 2020 cayeron 14%, 13.9%, esto derivado a lo que ella comentó, al aumento de los precios, pero también al tipo de cambio que aumentó a mediados del año, que aumentaron los precios mucho también en el mes de abril y mayo por el tema de cierre de plantas en Estados Unidos, que provocó un encarecimiento en Estados Unidos tremendo, que eso permitió que también México se posicionara muy bien en las exportaciones. El número de bovinos exportados se incrementó en 15%. La verdad, de las cifras de los últimos 10 años, es una importación récord de 1,5 millones de cabezas, un 15% más de exportaciones. En el protocolo oficial de Centroamericano, ya señalaba, redujo la disponibilidad hasta un 65%, ya que el gobierno mexicano estableció un protocolo para importar ganado flaco de Centroamérica. La producción de leche creció por arriba de lo estimado, 2.3%, y las importaciones disminuyeron en una forma importante. ¿Qué vemos para 2021? El consumo de carne de res tiene panorama de mucha incertidumbre a nivel mundial, pero aún así México está jugando un papel importante porque con el sistema TIF, con la calidad que se produce la carne, nuestros precios competitivos, es que esperemos que nos vaya bien en 2021. En el consumo de leche ha sido uno de los más resilientes en México, a diferencia del comportamiento mundial. La producción de queso es la que podría inclinar la balanza comercial, así como las tendencias de consumo local que pueden beneficiar a los pequeños productores, principalmente en las zonas donde hay doble propósito. Las nuevas cepas de virus, la falta de vacunas suficientes en todo el mundo y la crisis económica nos hacen pensar que el primer semestre del 2021 se vea muy complicado. Nosotros en GSMA estamos preocupados porque en el tema de las vacunas y el tema del crecimiento ha sido muy bajo, ya que nuestra economía al cuarto trimestre y a lo que es el año bajó al 8.5%, aunque el sector, afortunadamente el sector agropecuario creció en un 2%. Vamos a ver qué sucede. Ojalá haya programas contracíclicos, que ha sido muy difícil que el gobierno mexicano lo haga.
En cambio, nuestros socios comerciales le han inyectado muchos recursos a la gente, a las familias que tienen menos recursos, en apoyos directos a los desempleados, en apoyos en alimentación, ayudas alimentarias y una serie de apoyos que ha hecho que la economía de Estados Unidos cayera menos que la mexicana. La industria mundial tomará pocos riesgos, las empresas con opción de venta a los países asiáticos podrán esperar un crecimiento moderado, pero aún así Asia, como señalaba Claudia, es un gran mercado y más que el único país que creció fue China con el 2%. El aumento de los costos de las materias primas, que fue mi plática, por la inesperada demanda de China y los efectos climáticos en Sudamérica, y vuelvo a repetirles a mis amigos productores pecuarios que se vayan cortos comprando poco a poco, aumentar su productividad para que este aumento de precios lo podamos compensar. La contribución de la proteína cárnica en la salud del consumidor y la accesibilidad en precios seguirá siendo clave para que el consumo no disminuya más allá del 8% en el mercado nacional y mantengamos las exportaciones a la exportación por los apoyos que están recibiendo los consumidores en Estados Unidos. ¿Qué retos vemos del sector? Desgraciadamente, menor presupuesto al sector agropecuario. El presupuesto de este año 2021 es similar al que tenía el sector en 2004, y aquí es donde se abre el tema de que si es importante o no estratégico el sector agropecuario para lograr la autosuficiencia alimentaria. Vemos más los programas presupuestales a los temas de votos, como es el programa para bienestar, como son los precios de garantía, como es el programa Sembrando Vida, y otros programas que realmente no están promoviendo la productividad, no están promoviendo el fomento a la productividad al hato ganadero, que hoy platicamos con la Comisión de Ganadería, pues cero presupuesto para el sector pecuario, siendo que es un sector estratégico. ¿Por qué? Porque es el que aporta el 43% del valor agropecuario. La verdad es lamentable que no haya programas de fomento y promoción y bienes públicos por parte del gobierno. El otro es la reducción del presupuesto al Senacica, que pone en riesgo la sanidad y la inocuidad, que es un bien público de seguridad nacional, y esto no es para el sector pecuario nada más, para todo transversalmente, para el sector hortofrutícola, el de granos, para el consumo nacional y todo. Senacica debe ser apoyado y fortalecido, porque México es el quinto país con mejor sanidad a nivel mundial y no la podemos perder. Agilizar los protocolos para las plantas de exportación a China y otros mercados. Ahí vemos el gran potencial, es el mayor importador de carne de res. Nosotros poco les mandamos, ahí tenemos que trabajar fuerte, y es muy importante que la Secretaría de Economía, CONSADER, nos apoye en las negociaciones con Corea para la disminución de aranceles, porque eso nos pone en desventaja con otros países que tienen aranceles preferenciales. También los nuevos marcos regulatorios que no dan certidumbre en el sector, el decreto del glifosato y maíz genéticamente modificado, el de etiquetado. Hoy la plática en la Comisión de Ganadería fue sobre el decreto de glifosato y maíz, porque en el glifosato mucho de las superficies de pastos para el sector ganadero usa glifosato para el ataque de hierbas, y eso sería lamentable si no hay un producto que lo sustituya. Y en el caso de maíz genéticamente modificado, que trae muy preocupado al sector pecuario y agroindustrial, es que el decreto no es claro si México puede o no importar maíz genéticamente de Estados Unidos y Brasil principalmente. No lo dice, no es claro. Lo que yo entiendo es que no está permitido la producción de maíz genéticamente en México. Ya el secretario de Agricultura lo manifestó en una entrevista, pero lo que quiere el sector productivo es que esto quede modificado en el decreto, porque si no se corre el riesgo de otras interpretaciones que hagan que se siga viviendo una incertidumbre de importar, donde México es el mayor importador de maíz amarillo. Ahora este año nos va a ganar China, pero hemos sido el número 1. No es una buena noticia que México sea gran importador. Lo que
tenemos es que aumentar nuestra producción. Preocupa que no se cumpla el Estado de Derecho y baje la inseguridad, y que baje la inseguridad. La verdad, ahí tenemos un tema importante, tomas de carreteras, de ferrocarriles, y bueno, lo que vivimos cada día, temas de inseguridad en nuestro país, y en muchas regiones del país, gente que tiene propiedades y todo, que no puedes ir a ellas por los temas que se tienen de inseguridad. Ese es un gran tema. Un día un gran productor de Tamaulipas dijo: a mí no me den un apoyo, porque me den que tengamos seguridad en el Estado, con eso me siento satisfecho. Con esto terminamos con esta plática y estamos a sus órdenes para cualquier pregunta, que con mucho gusto contestaremos Claudia y yo. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos y Claudia. Tenemos algunas preguntas, por cierto, entonces aquí te las voy a dirigir. La primera es: ¿cuáles son las expectativas en este momento para la exportación de carne producida en México a Europa? A ver, Klaus. Ok, bueno, miren, la realidad es que México negoció con Europa un tratado comercial para tener un cupo para arancel reducido y poder exportar. Asimismo, tuvo 2 auditorías al Sistema Sanitario Nacional para autorizar al sistema y a las empresas que pudieran ingresar a él. En octubre del año de 2020 se realizó una de las reuniones de actualización para poder publicar a México como un país apto para exportar carne de res y otros cárnicos a la Unión Europea. En ese informe, que es público, lo que la Unión Europea le pide a México es que, además de la atención de las observaciones sobre el sistema que tienen que ver con la parte de los laboratorios y del Programa Nacional de Control de Residuos Tóxicos, de los antibióticos y las sustancias no permitidas que ellos monitorean, además de eso, le dé un programa de cómo México va a hacer un plan de trazabilidad de todos sus alimentos. Esto obviamente no ha sido contestado por la autoridad, porque al día de hoy México y a través de su gobierno ha retirado los programas que tenían que ver con trazabilidad. En el sector pecuario había un gran avance sobre los temas de trazabilidad e identificación individual de ganado. Hoy esto se ha dejado en manos del sector privado. Se quedó a la mitad la estrategia del programa de trazabilidad, y hasta que no se cumpla y se presente el cumplimiento de esto a la Unión Europea, pues la Unión Europea va a seguir en este intercambio de información con México. Muchas gracias, Claudia. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo califican las medidas gubernamentales que buscan favorecer a los productores nacionales? ¿Son positivas o negativas? Bueno, yo creo que depende. Si lo ves a los productores que tienen precios de garantía y todo, pues mucha gente estamos de acuerdo que los pequeños productores tengan precios, como decía Claudia, precios de leche de 8.40 o precios de garantía de maíz 5.600, pero en la práctica lo único es que no favorecen al productor en la realidad, porque no los vuelve productivos. Son más bien precios que van hacia el tema de votos, lamentablemente, así lo veo yo. Y la realidad, como ahorita se comentaba, muchos de los programas de fomento al hato ganadero, a los programas de mejor genética y todo, se acabaron, se eliminaron, es cero. Y es lamentable que haya esa visión de apoyar a todos los productores, y no tanto que los apoyen, que sean muchos, que sean subsidios, sino apoyos que generen mayor productividad. Entonces, sí vemos que la política actual no es lo mejor que podamos tener. También el tema que ahorita comentaba Claudia, en el tema con Europa, el que
nos hayamos retirado de apoyar un sistema de trazabilidad pone en riesgo que exportemos a este mercado tan importante como es la Unión Europea. Y también muchos de los grandes gentes funcionarios que teníamos han salido de las secretarías que conocían bien del sector y del mercado de exterior, pues vemos muy debilitadas las secretarías y eso no es bueno para el sector agropecuario, siendo que actualmente el sector agropecuario en México es el 9º productor a nivel mundial, el 8º exportador, y sería lamentable que lo perdiéramos, pero yo soy muy confiado y muy optimista porque tenemos grandes productores en México. Entonces, mucho ayuda el que poco apoya y estorba, que yo creo que vamos a tener que trabajar muy fuerte en el sector por mantenerlo fuerte y más que nada unido. Muchas gracias, Juan Carlos. Y tenemos otra pregunta más. ¿Qué hace falta en México para que la producción pecuaria esté a un nivel similar a otros países ubicados en el Cono Sur? Claudia. La realidad es que no tenemos muchas diferencias con el Cono Sur. Bueno, yo que he tenido la oportunidad y gracias a MSD de tocar con algunas empresas de países andinos y de Brasil y Argentina, y tenemos algunos grupos de trabajo además como GCMA para los temas de granos y oleaginosas con empresarios y productores pecuarios de esos países. Lo que vemos es que México no le hace falta nada. O sea, México tiene de hecho un tipo de producción que lo hace muy competitivo, que lo hace muy atractivo en los mercados, que lo hace diferenciarse de esos mercados. Tenemos productos con los que de hecho no competimos con ellos, competimos con Estados Unidos, competimos con Canadá, competimos con países de la Unión Europea como Irlanda, por el tipo de producción, por el tipo de genética con el que contamos, por el tipo del sistema de inocuidad que tenemos y que hemos desarrollado. Creo que en realidad no tenemos nada que pedirle a un país de Mercosur. Creo que más bien tendremos que enfocarnos en nuestras fortalezas. Muchas gracias, Claudia y Juan Carlos. Esas han sido todas las preguntas que tenemos. No sé si quisieran dar un mensaje antes de cerrar la sesión y bueno, recordarles a todos los que están conectados que la sesión ha sido grabada, entonces posteriormente también la pueden tener. Pero bueno, para el cierre, Claudia, Juan Carlos. No, yo nada más decirles, y lo que decía Claudia, somos una potencia pecuaria, somos el 7º productor pecuario a nivel mundial. A veces creemos que estamos mal, porque eso tenemos a veces los mexicanos en términos pequeños, y no, que vernos fuertes, con un sector pecuario fuerte, el sector productor, en red somos el 5º productor a nivel mundial, ya desplazamos a Uruguay. Entonces, lo que tenemos es que seguir siendo más productivos, estar siempre a la vanguardia y agradecerle a MSD otra vez la invitación. La verdad nos encantan este tipo de pláticas y poder compartir experiencias con los clientes de ustedes y estamos a la orden y estamos ahí en nuestra página de internet de gcma.com donde pueden encontrar información no solo de granos, sino pecuaria hortofrutícola, donde van a encontrar muchos artículos y notas que todos los días estamos elaborando para el público, para los jóvenes y para toda la gente que le guste, como a nosotros nos apasiona, el sector agropecuario y alimentario del país. Yo lo que les diría es que pues tenemos que darnos cuenta de lo que está pasando en el país y tomarlo como un ejemplo. La sanidad de los animales puede poner en riesgo a una industria completa. Todas las ventajas que tiene México tienen que ver con la sanidad que ha mantenido su país. La inversión que se hace en la sanidad de los animales no es una inversión no es un costo de producción, es una inversión que nos permite tener una industria de largo plazo, nos permite tener además consumidores con
con un mejor sistema inmunológico y nos permite hacer frente a problemas como los que estamos viviendo el día de hoy en la pandemia. Muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por habernos acompañado. Tenemos muchos comentarios acerca de que les gustó muchísimo la plática, así que los invitamos a que la vuelvan a ver, a escuchar, que la compartan. Y bueno, en nombre de MS de Salud Animal, les damos las gracias por haberse conectado. Y recuerden que nuestro lema es la ciencia de los animales más sanos. Ya nos veremos en otra sesión. Gracias nuevamente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.